Buenos días, mi nombre es Sergio Castañeda, mi compañero es Cristian Velosa y nuestro tema es síntesis y fabricación de polímeros. Los polímeros se sintetizan a partir de sustancias con moléculas más pequeñas. A este proceso se le llama polimerización. La polimerización es un proceso en el cual se unen dos o más monómeros y el nombre que recibe la cadena correspondiente después del proceso depende de la cantidad de monómeros que estos se unen. Si se unen dos monómeros se llama dímero, si se llaman tres monómeros, si se unen tres monómeros se llama trímero y así sucesivamente. La polimerización se divide en dos, la polimerización por adición y por condensación. A continuación les voy a hablar de la polimerización por condensación. Esta polimerización, en esta polimerización se unen dos o más monómeros con la condición de que cada dos se genera un subproducto que generalmente suele ser el agua debido al bajo peso molecular de este. Es un proceso que se repite continuamente y normalmente el tiempo de reacción suele ser más largo, bueno, suele tomar más tiempo que la polimerización por adición. Hay productos que se han creado a partir de esta polimerización, como pueden ser los policarbonatos o el nylon. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la polimerización por adición. Este es un proceso en el cual eh, los monómeros se unen uno a uno por el proceso de la cadena, como pueden ver en esta imagen. Este proceso es común en la producción de polietileno, del propileno y entre otros polímeros. Bueno, ahora les voy a hablar sobre los aditivos de polímeros. Se utilizan para modificar las propiedades de los polímeros. En este caso, como podemos ver en este ejemplo, es la adición más el polímero formando el plástico, que tiene más duración, resistencia al impacto, estabilizado y carga mineral. También estos tipos son comunes en la adición, los rellenos, los plastificantes, los estabilizadores y colorantes. Bueno, les voy a hablar sobre los termoplásticos. Este es un material igual, es resistente al calor y se deja moldear prácticamente. Y sobre los termoestables. Bueno, un claro ejemplo de los termoplásticos puede ser en el caso de los empaques que venden ahora, donde conserva el calor de alimentos o asimismo el frío de alimentos. También les voy a hablar sobre los termoestables, en el cual también se ejercen con calor, pero la diferencia de estas es que quedan por partes. Las partes de estas son fáciles de moldear. Lo que pasa con estas es que al hacerles el molde, al momento de ya perder el calor, quedan así para siempre. Ya es irreversible el proceso. Ahora les voy a hablar sobre la fabricación de elastómeros. Los elastómeros son unos tipos de polímeros, digamos que únicos debido a las características que estos tienen. Estos normalmente tienen características como elasticidad y durabilidad. Para crear estos elastómeros se necesita la vulcanización. La vulcanización se produce mezclando un agente vulcanizante, el cual podemos tomar de ejemplo el azufre, con el elastómero digamos que de una manera cruda. Al mezclar estos dos, el agente vulcanizante, el cual es el azufre, se mezcla con los enlaces químicos del elastómero y le produce todas estas características que lo hacen único. Dentro de estas podemos encontrar, como ya mencioné, la elasticidad, la durabilidad, la resistencia química y la resistencia mecánica, la cual la resistencia mecánica es la resistencia que tiene el cuerpo que se opone a las fuerzas que son aplicadas sobre él. Ok, ahora yo les voy a hablar sobre las técnicas de formación de plásticos. En estas técnicas hay que tener muy en cuenta lo que tiene que ver la importancia de la temperatura y la presión en estos procesos. Les voy a hablar sobre las tres tipos que son los más comunes. En el que vemos en el de inyección. Como podemos ver en esta imagen, este proceso, en este embudo puede ser, se mete el plástico ya sea en viruta o líquido.
Lo que pasa es que en esto es un tornillo finito por el cual esto se va desplazando, formando, aquí tienen un molde. Entonces al momento del desplazamiento se llena el molde y pues ya queda el plástico que se quiera formar. El segundo método es el método del soplado, en el cual primero se funde el material que se va a utilizar. Aquí abajo existe el pinchado. Lo que pasa entre esto es que esto se introduce en esto azul, generándole un tipo de rosca. Bueno, este ejemplo es de una botella. Entonces la rosca hace que le dé el tipo de enroscado para ya aplicarle la tapa o algo así. En este pedazo ya se ejerce el soplado. Lo que pasa es que inyectan aire y como esto está en un molde, el aire infla, o sea, infla la botella hasta, bueno, exactamente el tamaño del molde. Y ya lo último se retira. El tercer esquema es el método por comprensión. Existe dos placas. Esta es la placa macho y esta es la placa hembra. Entonces aquí está el pin expulsor. Este se queda quieto. La placa móvil es la responsable de hacer que pues, se comprima el polvo. En este caso se usa un polvo del plástico. Entonces, claro, existen diferentes moldes. Entonces lo que hace esta máquina es que baja, oprime y se comprime ya el plástico o la forma que se desee. Bueno, también hay unos claros ejemplos en donde podemos ver la utilización de los polímeros, como lo puede ser en el nylon, en la suela de los zapatos, en los tanques de agua, en las botellas obviamente, también en una parte que es como un chip de los celulares, eh, esponjas y entre otras cosas. Y bueno, pues ahora les voy a dar unos datos curiosos. La polimerización es de origen natural, ya que no es exclusiva de la química industrial. En la naturaleza existen polímeros como son el ADN, las proteínas y la celulosa, que son necesarias para pues, la vida del ser humano. Y pues no solo la del ser humano, de todos los seres vivos. La polimerización, de la polimerización podemos sacar el caucho natural. Esto lo vemos en la savia de los diferentes árboles al quitar la corteza. También podemos ver las siliconas versátiles, que son compuestas de silicio y oxígeno en su estructura. Son conductores, porque hay algunos de estos polímeros que son conductores de electricidad, como lo son en los celulares, como las pantallas táctiles y otros dispositivos electrónicos flexibles. Fabricación de fibras y películas. Para la fabricación de fibras tenemos que tener en cuenta que el material, hay diferentes formas de fabricar las fibras, pero en este caso les voy a hablar de una en específico, la cual es el hilo fundido. Para el hilo fundido tenemos que derretir el material, someterlo a altas temperaturas y hasta que obtenga como un tipo de característica que sea como viscoso, que se pueda moldear. Luego se pasa por una placa que tiene diferentes orificios y dentro de estos orificios se vierte el material que conseguimos ya derretido. Este empieza a pasar por estos y ahí es cuando se empiezan a formar las fibras. Posterior a esto se le hace un proceso de enfriamiento para que las fibras se formen bien. Este enfriamiento se puede hacer ya sea con agua o con aire en bajas temperaturas. Las películas, ahora, también se vierte el material, pero en este caso es sobre una máquina que tiene una especie de apertura como en forma de cuchilla. Entonces el material se vierte en esta forma diferentes placas, las películas como tal, pero además a esto hay que adicionarle un proceso en el cual estas se laminan y al laminarse estas tienen un menor anchor y una mayor resistencia. Bueno, ya para finalizar,
la conclusión a la que llegamos mi compañero y yo fue que el proceso para la polimerización es muy complejo. Mayormente, como lo pudimos ver, hay que tener diferentes máquinas que nos ayuden para este proceso. También los aditivos desempeñan un papel crucial, ya que pues, son los encargados de hacer los diferentes compuestos, como lo vimos en el ejemplo, de donde es el tinte llamativo o los plásticos en sí. Bueno, también hay que tener en cuenta que los polímeros son muy importantes hoy en día, ya que, digamos, en el ámbito del campo los podemos ver en los tanques de agua, ya que pues en muchas partes no hay acueducto, como aquí en las ciudades. También lo podemos ver en las botellas, en el nylon, que nos sirven para amarrar diferentes cosas y cosas así. En conclusión es que los polímeros, como tan mal para el medio ambiente, también son buenos para el ser humano y para la producción de fibras ópticas y películas y avances. Claro está también que me falta mencionar que gracias a los polímeros también se da un buen desarrollo e innovación de materiales que dan beneficios no tanto al ecosistema como ya dije, sino beneficios para el futuro, porque pues hoy en día en Estados Unidos están implementando una nueva máquina la cual ya hace los 3 procesos de las 3 máquinas que dije en solo una. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención suya, profe.